Instituto Internacional por Correspondencia presenta el Ministerio de la Iglesia. Este es uno de los 18 cursos de la serie de Servicio Cristiano, elaborada por el IIC. En este programa, usted aprenderá diferentes métodos para participar en el Ministerio del Evangelismo en la Iglesia. Ahora con nosotros, nuestro profesor, Jesse Miranda. Hola, bienvenido nuevamente a su estudio, el Ministerio de la Iglesia. En esta ocasión estaremos estudiando el acto de ministrar. En la lección pasada estudiamos sobre la persona que ministra, el ministro. Ahora estamos viendo el acto de ministrar. Quizá propiamente diríamos no es un acto, sino muchos actos, muchos hechos de ministrar. Y además no es solamente algo mecánico, sino algo del corazón, algo del mismo ser. Así que acérquese y vamos a estudiar de nuestro libro de texto, el Ministerio de la Iglesia, para poder ver aquel acto o aquellos actos que nos dirigen a ministrar. El hombre nació para comunicarse, fue hecho para comunicarse con su prójimo. Hay en la historia un experimento que un cruel emperador designó. Pensó él descubrir el lenguaje de Adán y de Eva. Entonces, en su experimento, él tomó a unos bebés recién nacidos. Él dio instrucciones estrictas que nadie hablase ni una palabra en la presencia de estos recién nacidos. Él pensó de esta manera el idioma, el lenguaje que estos recién nacidos desarrollasen sería el idioma o el lenguaje de Adán y de Eva. Bueno, el experimento falló porque al no recibir ninguna comunicación aquellos niñitos murieron. Bien, porque el hombre nació para comunicar. Esa es una lección de la historia, una lección de la experiencia. Alguien ha dicho que impresión sin expresión resulta en depresión. El Señor ha compartido con nosotros su vida, su amor, y de ahí nace el acto del ministerio, en nosotros querer compartir con otros. La vida de la iglesia es compartir a Cristo. La vida del mundo depende de que oiga las buenas nuevas de salvación. Sin esta comunicación, el mundo perecerá. Esta comunicación se hace en tres maneras. ¿Cómo estudiaremos en esta lección? 1, hablando, compartiendo y 3, sirviendo. Así que vamos a estudiar esta lección y pasemos a estos momentos a nuestro carrusel para ver los objetivos que deseamos estudiar en esta lección. La lección 9, el acto de ministrar. El primer objetivo que nos proponemos alcanzar en esta lección es describir formas que Cristo usó para evangelizar y también entender maneras de participar en el ministerio. Otra vez repito lo que en otras lecciones hemos dicho, es un privilegio participar en el ministerio que el Señor nos ha dado. Esta lección contiene unas divisiones importantes. Pasemos a nuestro tablero y vamos a revisarlas. La primera, Cristo, nuestro modelo. Segunda división, proclamamos el mensaje. Y la tercera, compartimos mediante el ejemplo. Y cuarta, servimos con amor. 4 divisiones importantes en cuanto al ministerio. Dios desea obrar en nuestra vida y a través de esta persona entonces principia el acto de este ministerio.
volvamos a la primera división para recordarnos y como un ejercicio de repetición, Cristo nuestro ejemplo. ¡Qué partida tan más excelente! Jesús habló a los corazones de la gente. Él conocía su propósito y su llamado. En el capítulo 4 de Lucas, un escritor tan humano, un escritor tan cerca a la vida, no era un místico, sino una persona práctica. Lucas, un médico, siempre parecía pensar en aquellas características importantes de la vida. Cuando Cristo primero se presentó en público, Él dio aquel mensaje excelente que en años anteriores Isaías había hablado, diciendo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Imagínense, el Señor conocía cuál era su ministerio, conocía el propósito, los objetivos de su venida. De ahí, querido estudiante, se desprenden entonces nuestros motivos. Si Dios envió a su Hijo con este fin, seguramente que a ti y a mí nos está enviando con ese fin también. Jesús quiso que sus oyentes fuesen hechos completos y restaurados a su plenitud en Él. En otras palabras, Dios nos crió perfectos y completos, pero el pecado vino a destruir esa imagen de Dios en nosotros, nuestras habilidades, nuestras características, todo lo que es necesario para ministerio fue destruido, pero es recuperado con el Evangelio en nuestra salvación. Cristo vino para restaurar, vino a completar lo que nuestra vida por medio del pecado había perdido. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto no quiere decir que seamos sin ningún pecado, sin ninguna mancha. No, sin ningún defecto, somos humanos. Pero es necesario saber que perfección aquí quiere decir que estamos a tiempo con el desarrollo de nuestra vida. Por ejemplo, un niño que quizá a la edad de 9, 8 meses comienza a comer por su cuenta, en su propia manera, que a los 4 o 5 años ya comienza a andar en una bicicleta pequeña, que a los 16, 17 años comienza ya a manejar un auto, un coche. Esto quiere decir que aquel niño, aquel joven va al tiempo, al día. Es un niño, una criatura perfecta. Ahora, el niño cuando está aprendiendo a comer, seguramente que se llena el vestido y todo con la comida, pero papá y mamá qué contentos están porque son esfuerzos autóctonos de aquel niño. Lo triste es que algunos ya de más edad, un joven, todavía está haciendo aquello, entonces está subdesarrollado. Perfección. Tenemos que estar a tiempo con Dios, el llamamiento de Dios en nuestra vida y un desarrollo paulatino, pero seguro hacia el crecimiento. Dice en Mateo 19:21, si queréis ser perfectos, o sea, completos, a tiempo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Cuando Dios nos hace ese llamamiento, qué glorioso es poder seguir a nuestro Señor. Yo recuerdo en mi propia vida ese día que el Señor comenzó a impresionarme
de yo compartir las buenas nuevas. Un joven de 16 años, pasando por una calle donde había tanto borracho, tanta persona pecadora, yo sentí dentro de mí, sin haber estudiado en escuela bíblica, sin tener estudios avanzados, pero yo sentí en mi corazón, esta gente necesita oír de el Señor Jesucristo. Y por allí, rentando un lugarcito, comencé mi primer punto de predicación, una misión, un lugar en donde yo podía sencillamente compartir la palabra del Señor. Fue el inicio de un ministerio que después el Señor me ha dado con muchos años. Pero tuve que dejar todo para seguir al Señor. Muy bien, vamos a seguir a la segunda división de nuestro estudio. Ya vimos que Cristo es nuestro modelo. Ahora nosotros proclamamos el mensaje. Predicamos el mensaje. La palabra hablada es una manera de compartir el evangelio. Por la predicación, por la enseñanza de la palabra del Señor, uno extiende el reino de los cielos. Gracias al Señor por ese ejercicio, esa habilidad que Él que ha impresionado en nuestra vida, las buenas nuevas, ahora podemos predicarlas, podemos enseñarlas, y por eso es que Dios da aquellos dones, aquellas habilidades, aquellos ministerios para que podamos expresar lo que sentimos en nuestra vida. Y a veces comienza por el testimonio personal. Sencillamente, antes de predicar, uno testifica. Yo en ese lugarcito pequeño que alquilé para predicar, yo creí estaba predicando. Pero es muy posible que era un mero testimonio. Pero es necesario que el que va a predicar hable de su corazón, hable de lo que él ha visto, de lo que él ha sentido. Esta es nuestra primera manera de practicar el ministerio, de predicar a Cristo. Es importante nosotros poder predicar el evangelio a toda criatura, pero comienza a veces con nuestra propia gente, comienza con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. La palabra hablada es importante. Segundo, la palabra escrita es otra manera de predicar el evangelio. El poder de la literatura cristiana revela muchas y muchas situaciones en las cuales ha podido el evangelio alcanzar, ya sea con un tratadito, ya sea con alguna revista, algún artículo cristiano. Eso también es esparcir las buenas nuevas. ¡Qué privilegio! Poder ir a los lugares más oscuros y poder llevar la luz del evangelio. Yo recuerdo una ocasión muy clara en mi vida, llegando hace como unos 5 años a la ciudad de San Francisco. Llegué unas horas temprano a la reunión de negocios que suponía dirigir, y 2 diáconos llegaron por mí al aeropuerto y me dijeron: llegamos temprano y su avión llegó muy temprano, todavía faltan 2-3 horas para la reunión que se ha llamado, pero quisiéramos que usted nos acompañara a un servicio. Y dije: sí, cómo no. ¿Usted está dispuesto a predicar?, me dijeron. Y dije: seguro que sí. Yo creí que sería en un templo, en alguna sala. Para mi sorpresa, fue en la esquina de una calle en San Francisco, la esquina de la Mission Boulevard, uno de los lugares más perversos en todo California. Y allí, en aquel momento, me tocó predicar. Los 2 diáconos, uno tenía su guitarrita, el otro tenía su acordeón, y me dijeron: vamos a cantar 2 o 3 cantos, la gente se va a reunir y usted nos predica un sermonete, un sermón pequeño.
Yo estaba dispuesto. Todo marchaba bien. La gente se acercó, aquellos hermanos cantando himnos al Señor. Pero al momento llegó la hora que yo predicaba. Comencé a saludar yo a aquel grupo de gente, cuando de repente oí como un eco y seguí hablando y se repetía el eco. A mi izquierda alcancé a ver a dos jóvenes bien altos, con el cabello bien hasta sus hombros, y me veían con un aspecto algo severo y fuerte, y repetían todo lo que yo decía, haciendo burla, mofándose. Yo al momento me puse nervioso y comencé a pensar, ¿qué hago en esta situación? Uno de los diáconos me dijo, mire, hermano, repréndalo, en el nombre del Señor, repréndalo. Yo dije, al verlos así tan altos y tan fuertes, dije, no puedo hacer eso. Seguí hablando, pero aquellos seguían trayendo confusión a la gente que estaba tratando de escuchar la palabra del Señor. Entonces, seguramente fue el Señor que impresionó en mi corazón, tienes que callarlos en el nombre del Señor. Y seguramente que sentí aquel valor y aquella fuerza que el Señor da en momentos importantes, de emergencia quizá. Y yo dije, jóvenes, enmudezcan, queden silencios. Para mi sorpresa, uno de ellos que trató de hablar en aquel momento, nada salía de sus labios. Se cogía así la garganta, comenzaba a sudar, su amigo lo comenzaba a detener, estaban temblando. Cayó de rodillas, enmudecido, mudo completamente. No tengo que decirles que todos los demás que todos vieron, estuvieron atónitos a lo que tenía que decir. El Señor socorre y viene a nuestro auxilio. Esa tarde no recuerdo que compartí con aquellos que escuchaban un mensaje, pero a los 10-15 minutos, cuando había terminado, después de haber llamado así enfrente a aquellos que querían entregar su vida al Señor, y pasaron unas 10-15 personas, al haber orado por ellos también, por sus necesidades, me dirigí a aquellos dos jóvenes americanos, así de altos, y les dije, ahora sí con mucho valor, ustedes se han mofado de la palabra de Dios y por eso les ha sucedido esto, pero yo voy a orar y el Señor va a tocar su garganta, ustedes van a poder ahora hablar, pero tienen que ustedes conocer que Dios es Señor. Reconozcan a Cristo como su Salvador. Vayan a una iglesia, lean su Biblia. Yo recuerdo lo último que aquellos jóvenes decían, a medida que caminaban, decían, sí Señor, sí Señor. Qué obedientes. El poder de Dios en una esquina de una calle había alcanzado a otros y a esto les había dado una señal del poder grandísimo de Dios. Bueno, lo bonito de la historia es esto, que 3 años después, estando en Guatemala, en un estadio grandísimo, habiendo miles de personas, se acercó a mí un señor, un hermano con su familia, y me dijo, hermano, ¿usted no fue el que predicó en San Francisco hace 3 años? Le dije, sí. Dice, yo fui uno de los que pasé enfrente para aceptar a Cristo como mi Salvador. Pues mire, 3 días después de eso, me enviaron a mi país de nuevo porque estaba indocumentado en Estados Unidos. Y yo ahora venía, pero venía con Cristo en mi corazón. Mire, aquí está mi familia. Todos ellos ahora han aceptado a Cristo. Y además dice, mire, ya soy pastor. Y así alzaba la mano y saludaba en el estadio y como 100 personas me estaban saludando. Esta es mi congregación. Hermanos, ese es el Evangelio.
Ese es el ministerio, compartiendo las buenas nuevas con otros. Bien, pasemos a la tercera división de nuestra lección, y este es: compartimos mediante el ejemplo. Ya sea que podamos hablar, ya sea que podamos predicar, o quizá repartir tratados. Hay muchas maneras, pero otra manera que hay que reconocer es por el ejemplo. Hay muchos que tratan de cambiar el mundo en que viven por revolución, es decir, cambio de afuera hacia adentro, a la estructura social. Otros quieren cambiarla por quizá reformación, de adentro hacer los cambios. Pero el método de Cristo es demostración, no revolución, no reformación, sino demostración. Demostrar con nuestro carácter y presentar un ejemplo de lo que es la vida en Cristo, el reino de los cielos, y se va a aplicar los reglamentos y las verdades éticas del reino de los cielos aquí también en la tierra. Comunicamos el evangelio mediante nuestro contacto, nuestro compañerismo o comunión los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor, en que os améis los unos a los otros. El gran filósofo, historiador y misionero Alberto Schweitzer dijo: el ejemplo no es un asunto principal para influir a otros, es el único asunto, es la única manera. El poder que los hombres tienen es poder que procede de Dios. Pedro, el apóstol, tuvo algo que ofrecerle al hombre paralítico junto a la puerta del templo. Y todo lo que le dijo fue: lo que tengo te doy. Así que ministros superficiales tendrán discípulos superficiales. Ministros que se embeben, se sacian de una noria profunda de experiencia, también tendrán así alumnos, seguidores profundos en la palabra del Señor. Mis padres no son gente rica, pero han compartido conmigo lo que han tenido, una fe, y una fe tan práctica que yo recuerdo mi madre cuando yo crecía, ella siempre tenía un ministerio. Ahora lo veo como ministerio. Ella era cocinera profesional. Ella cocinaba y siempre traía visita. Y no recuerdo la vez que ella no diría: yo voy al templo y de ahí me traigo a algunos hermanos y a mi pastor. Dadivosa. En una ocasión, siendo yo ya joven, tenía un coche y decidí, como muchos jóvenes, a veces tener otro. Y compré el segundo coche. Y un día yo regresaba a casa y no alcancé a ver el segundo de los coches que yo tenía. Pregunté a mi madre: ¿dónde está mi carro verde, mi coche verde? Ah, dice: hijito, se lo di a nuestro pastor. Yo sabía cuando había nuevos pastores en nuestro pueblo, porque faltaba una mesa, faltaba una silla, y en esta ocasión faltó un coche que era mío y que ella se lo había dado. Mamá, ¿por qué se lo dio? Dice: mira, hijo, tú eres soltero y tienes 2 coches. El pastor tiene 5 de familia y nomás tiene un coche. Se lo di. Mamá, pero estaba bueno ese coche. Por eso se lo di, hijo, porque yo siempre le doy lo bueno al Señor. Yo recuerdo que le dije a mi madre: madre, ¿por qué hace usted tanto por la iglesia? ¿Por qué tanto por los ministros? ¿Y saben lo que me dijo? Yo contaba con 15 años, joven. Yo no pensaba servir al Señor y mucho menos ser ministro, pero ella me dijo: hijo, yo hago por los siervos de Dios lo que yo quisiera que los hermanos hicieran por ti si algún día
el Señor te llamara a su servicio. Y hermanos, 2 años después, ya yo estaba en el servicio del Señor. 3 años después, ya yo fui pastor. ¿Y saben qué? El Señor me ayudó en el ministerio y han sido buenos los hermanos, porque en realidad el ejemplo de mi madre me ha seguido. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. En cuarto lugar, y nuestra última división, la vemos que es servimos con amor. Servimos con amor. Esto nos motiva. La Biblia nos da algunas instrucciones sobre nuestro ministerio servicial en la iglesia y hacia el mundo. La primera manera en la que podemos servir es sirviendo las mesas, mitigando las necesidades físicas de seres humanos que nos rodean, atendiendo a los visitantes o a los huéspedes. Otra manera es de servir, es mediante un servicio de amor a nuestro vecino, especialmente a los pobres y necesitados. El libro de los Hechos tiene muchos ejemplos en los cuales había que darles de comer a las viudas, a los hambrientos, agua al que tiene sed, ropa al que está desnudo. Dijo un gran evangelista: al hambriento, si le das un tratado, envuélvelo en pan y entrégaselo. En un sentido muy amplio hay que servir en una manera creativa, en una manera de compasión y una manera de cooperación. En esta manera yo tengo una ilustración que es bíblica, en la cual el Señor Jesucristo, recuerdan, estando en una casa, llegaron unos trayendo a un paralítico, y eran 4 que lo traían. Tuvo que haber ahí creatividad para haber traído a este paralítico a ser orado por el Señor. Y entonces nos dice la Escritura que ellos descendieron a aquel paralítico, pero había cooperación, que si uno le fallaba, ya van lo que puede suceder. Pero hubo cooperación de ellos y no cayó. Nosotros tenemos que cooperar y así juntos hacer la obra. Tiene que haber cooperación, coordinación en el ministerio del Señor. Hagamos lo que es necesario en el ministerio del Señor. Muy bien, nos habíamos propuesto al principio de esta lección de alcanzar algunos objetivos, y fue describir formas que Cristo usó para evangelizar, entender maneras de participar en el ministerio. Participe en el ministerio del Señor. Dios le bendiga. El programa que ha visto está diseñado para acompañar el libro de texto El Ministerio de la Iglesia, publicado por el Instituto Internacional por Correspondencia. Usted puede conseguir un ejemplar solicitándolo a la dirección en la pantalla. Esta ha sido una realización más de Producciones Astro.